su portada, entregar dinero o tierras no es la solución de fondo para dar impulso a la agricultura. Lo dice Moishe Maná, empresario del sector agro en Colombia, inversionista también en Estados Unidos, en entrevista. Así titula La Prensa hoy. Santiago, gracias. 5:57, una breve pausa, vamos al himno nacional y regresamos con toda la información de Colombia y el mundo aquí en la FM de RCN con la mejor mesa de la radio en Colombia. Síguenos en Threads, @laFMOficial. Con el Fondo Nacional del Ahorro, llegó la hora de cumplir la meta de tener casa propia. En la FM son las 5:57. Las cesantías son más que un depósito anual, son los ahorros de tu vida. El Fondo Nacional del Ahorro tiene un propósito claro: ayudarte a comprar tu casa. Si tus cesantías aún están en otro lugar, trasládalas ya al Fondo Nacional del Ahorro y solicita a tu empresa que las consignen antes del 14 de febrero para que alcances el sueño de tener vivienda propia. Fondo Nacional del Ahorro, el hogar de tus cesantías. Fondo Nacional del Ahorro. Y la Superintendencia Financiera de En Colombia, la FM de RCN, las noticias como son. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. La FM de RCN con Juan Lozano. Gracias. Cada día somos más. La FM de RCN. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM de RCN a Darcy Quinn, a Suri Chamá, Yanelda Jaimes, Hernando Romero Barliza, Fernando Quijano Velasco, Santiago Ángel, Juan Carlos Iragorri, William Calderón, María Molina, Diana Mateus y Juliana Javid. Dirige Juan Lozano, de 4 a 10 de la mañana en la FM de RCN. Las noticias como son. Seis en punto en Colombia. 9 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Muy buenos días, hoy es miércoles 29 de enero del 2025, aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. Buenos días, soy Azuri Chamá con los titulares. Numeral más impuestos es tema hoy en la FM de RCN. Durante la conmoción interior en Catatumbo, el gobierno creará 3 impuestos para el recaudo de 1 billón de pesos por 90 días. IVA a juegos de azar electrónicos, 1% a exportaciones de petróleo y carbón y un gravamen de timbre de 1%. En Albania, La Guajira, una masacre deja 3 muertos y 2 heridos. En Bucaramanga, la muerte de un detenido por tuberculosis en una estación de policía alerta a autoridades de salud. Estados Unidos revocó la extensión del blindaje antideportación a más de 600,000 venezolanos que había otorgado el presidente anterior Joe Biden, según informa New York Times. En Colombia, 1 minuto. Todas las noticias en la FM de RCN.
En Incauca transformamos la caña de azúcar para impactar positivamente en nuestro entorno y la vida de nuestra gente. A través de la caña endulzamos millones de hogares colombianos, cogeneramos energía limpia y renovable, producimos alcohol carburante, abono orgánico e insumos con los que respaldamos el sector industrial del país. Incauca. Está pasando ahora en la FM de RCN. 6 de la mañana, 2 minutos. Bienvenidos a la FM de RCN con la mejor mesa de la radio en Colombia. Las noticias más importantes. Sin duda tiene que ver con el anuncio que ha hecho ya el Gobierno Nacional en el Congreso de la República de qué van los decretos de conmoción interior para atender la emergencia humanitaria que enfrenta el país en el Catatumbo. Hay 3 anuncios ya que han hecho la viceministra del Interior y el ministro del Interior en Cámara y en Senado de la República. IVA a las apuestas en línea, sobretasa para el sector minero y habrá también un cobro adicional del 1% para los conceptos de timbre, es decir, los trámites que normalmente hacen las personas en las notarías. Espera el gobierno recoger cerca de 1.06 billones de pesos con estos decretos, con estos 3 impuestos que van a sectores específicos, no van sobre toda la población, van a sectores muy puntuales y eso es lo que intenta el gobierno, sacar plata en sectores puntuales para atender la emergencia en el Catatumbo. María Fernanda Tarazona, buenos días, la explicación, el alcance, los anuncios que ha hecho el gobierno en el Congreso. En vivo la FM de RCN desde el centro de Bogotá. William, buenos días. Pues mire, la viceministra técnica del Ministerio de Hacienda, Juanita Villaveses, ha informado que el gobierno espera recaudar 1,06 billones para financiar las diferentes medidas que se desarrollarán en el Catatumbo. En total serán 3 medidas tributarias que tendrán una vigencia inicial de 90 días y se traerán los decretos de conmoción interior. Escuchemos. Son 3 medidas tributarias que en total recaudarían, como ya lo mencioné, 1.063 billones, de los cuales una es IVA a los juegos de suerte de azar, que recaudaría alrededor de 519.000 millones, una contribución especial de exportaciones del sector de extracción de petróleo crudo y carbón del 1%, que recaudaría alrededor de 214.000 millones, y un impuesto de timbre de 1% que recaudaría alrededor de 330.000 millones. Y es que con estas 3 medidas tributarias el gobierno nacional espera recaudar nuevos recursos para poder llegar a financiar las diferentes medidas que se van a implementar en el Catatumbo. A propósito del IVA, plataformas de juegos de suerte y azar en línea, Coljuegos ha advertido que esta medida pondrá en riesgo la estabilidad de la industria, así como también va a fomentar el crecimiento de diferentes plataformas ilegales que operan actualmente fuera del marco regulatorio. María Fernanda Tarazona para la FM de RCN, las noticias como son. María Fernanda, gracias. Una de las críticas que se le está haciendo al gobierno por esta decisión es que se estarían reviviendo algunos de los puntos de la reforma tributaria que el Congreso de la República le hundió al gobierno en la pasada legislatura. Hay respuesta del ministro de Hacienda, Sara Fajardo. ¿Qué dice el ministro? Buen día. Sí, William, muy buenos días. Envío la FM de RCN. Pues en el marco de la actual crisis que atraviesa el Catatumbo, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, se pronunció sobre este decreto de conmoción interior y la implementación de estos nuevos impuestos para atender las necesidades inmediatas de esta región. En sus declaraciones insistió que estas medidas no constituyen a una reforma tributaria encubierta y que no estarán, y pues digamos que estas únicamente van a estar, vigentes para este año. Esto fue lo que dijo. Estos impuestos que se van a expedir en los próximos días o en las próximas horas no son una tributaria por la puerta de atrás, son unos impuestos que aplican únicamente para este año. No hay ningún impuesto allí de renta porque estos impuestos aplicarían en el 2026 por el estatuto tributario y son impuestos más bien tipo IVA. Asimismo, indicó que entre los impuestos propuestos se encuentran el gravamen a los juegos de suerte y azar. Guevara explicó que se está llevando a cabo un diálogo con este sector, justamente con el de los juegos de azar, para definir el momento más adecuado para su implementación. En sus palabras
actuales. Dice que no han sido intransigentes y que han mantenido un diálogo con este sector, solamente con el fin de analizar cuál es el momento de cobrar este impuesto. También indicó que están mirando si esto va a ser en el momento de entrada o apuesta por apuesta. Por último, Guevara garantizó pues que estas medidas se implementarán dentro del marco constitucional y que se va a discutir cada detalle en los decretos fiscales con transparencia. Sara Fajardo, la FM de RCN, las noticias como son. Sara, gracias. 6 de la mañana, 6 minutos. Profesor Fernando Quijano, director del diario La República. El ministro de Hacienda dice, esto no es una reforma tributaria por la puerta de atrás. 3 impuestos que nos anuncian ya. Importante, William, la meta del recaudo del gobierno lo había anunciado el sábado pasado, 1 billón de pesos, un poco más, 1.600.000 millones de pesos. El plazo es 90 días, que dura la conmoción interior. Los aportes vienen los juegos de suerte y azar en línea, que se les pondrá un impuesto del 19%. Por ahí van 519.000 millones, es decir, poco más de medio billón lo van a dar estos juegos de suerte y azar, que no tenían IVA, ¿no? Yo no sé cómo se habían escapado. Ellos financian bastantes senadores y estos fueron los que se opusieron a la última reforma tributaria. Y es un sector superavitario, ¿no? No, pero que tiene que pagar impuestos. Pagamos todos, excepto los juegos en línea. Esto realmente el gobierno está actuando bien. 519.000 millones en el tema que tiene que ver con los juegos en línea. Este sí no me gusta, William, el impuesto al timbre, que le cobran un 1%. Cualquier notaría, sí, que usted va a una... vamos a, digamos, hacemos un contrato, vamos a refrendar la firma, todo. Le vendía el carro al profesor Quijano. Sí, y entonces me van a cobrar un 1% adicional de impuesto al timbre, sí. Son 330.000 millones. Y el tercero, actividades extractivas de petróleo y carbón. Nuevamente le cargan a los mineros 214.000 millones de pesos, y pues en este sí está, este es el menos apropiado, creería yo. El del timbre lo pagamos todos, el de las actividades extractivas lo pagan los mineros, y el de juegos de azar, pues obviamente estas empresas que se están llenando de plata sin pagar impuestos. Doña Darcy. Eso del timbre también estoy de acuerdo. Me he dicho, es que yo en general lo que pienso es que todas las notarías son símbolo del atraso de un país. Que usted tenga que ir a una notaría allá, que le pongan un sello y le firme un notario, esas cosas que se deberían hacer en línea totalmente. Y ha fracasado siempre. Sí, no, eso es una cosa... Esos son los que se inventaron la cédula ampliada al yo no sé cuál por ciento. Además, ya deberíamos tener totalmente la identificación facial, que todo usted no tenga que ir allá a poner la huella, o sea, eso me parece tercer mundo total. Y ahora que nos cobren entonces... 1%. Otra platica extra. No, autenticación. Ese lo pagamos todos. Ese es el del timbre, todos pagan. El de aportes el de juegos de azar es algunos pagan. Ese es un sector y el de actividades extractivas ellos pagan, pero realmente es poco más de 1 billón de pesos en cada... Pero lo de actividades extractivas al final pagamos todos, ¿no? Al final siempre terminamos pagando todos. Ellos pagan, pero pagamos todos. Pero es mucho mejor esto a que nos hubieran puesto un impuesto con regadera. Aquí, por primera vez, a pie hubiera tenido que pagar también. Por primera vez no nos ponen impuestos a todos los asalariados. Ni a las empresas, la carga tributaria es altísima para las empresas. Esto realmente no es una reforma tributaria, son unos decretos en el marco de la conmoción interior. Vamos a ver, ¿no? Porque acuérdese, siempre las cortes tumban estas cosas. Tumban eso, o siempre se quedan también estos impuestos. Bueno, también puede ocurrir. Siempre. Y un punto que es bien importante entender, y es que debe haber coherencia también en el gobierno, porque uno no entiende cómo le están quitando recursos, por ejemplo, a sectores como el de las fuerzas militares, pero ahora el gobierno reclama dineros para atender un problema que en gran medida es producto del control del orden público que debió haber tenido el gobierno nacional en esa zona del Catatumbo. Entonces, ahí tiene que haber coherencia, que esa plata le llegue a quienes tienen que atender verdaderamente la emergencia en la zona del Catatumbo, Santiago. William, si eso está claro, el gobierno tiene que demostrarle a la Corte que estos fondos se van a usar exclusivamente para el decreto de la Conmoción Interior, que es la atención de programas sociales y obviamente de recuperación del territorio a las víctimas en el Catatumbo. Pero si este decreto corresponde también a la Conmoción Interior, estos impuestos, profe, solamente podrían ser por 90 días. Y si el gobierno pues prorroga otros 90 días y la Corte lo acepta,
y hay una segunda prórroga, pero no podrían quedarse, ¿verdad? Los impuestos por lo general son temporales, pero por lo general se quedan. ¿Se acuerda del 4 por mil? Empezó en el 2 por mil. Pero además el de los impuestos a los juegos de azar tiene que quedarse. Ya el gobierno se dio cuenta que además le hacen un lobby tremendo con los congresistas y se lo van a sacar de cualquier reforma. Lo van a tumbar. Esos son muy complicados. ¿Y sabe cuál me pareció a mí que se escapó ahí? ¿Cuál? El de Airbnb. Las plataformas. Si usted está explotando, si usted está explotando su apartamento, su finca, tiene un, digamos, otro bien inmueble que lo explota, pues pague. Ahí hay un capítulo bien interesante, profe, usted sabe mi opinión, pero más adelantito lo abordamos. Alquila la casita, pero bueno. 612. Alquila una habitación. 612, me declaro impedido en ese tema. 612, Daniel Jerez, tras presentar el informe de la Conmoción Interior, el gobierno le está pidiendo al Congreso apoyar medidas en el Catatumbo. Lo último en el Congreso. Sí, William, ¿qué tal? Muy buenos días. En vivo la FM desde el Congreso de la República. Bueno, ya el gobierno nacional entonces cumplió con este requisito constitucional tras la emisión del decreto de conmoción interior para la zona del Catatumbo, que era presentar el informe ante el Congreso colombiano, ante las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, para explicarle a los congresistas de qué manera se implementará este decreto de conmoción interior en esa región del país y cómo se van a utilizar, por supuesto, los recursos para financiar las medidas que se adopten en el marco de la conmoción interior. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue el encargado de presentar el informe en general. Él advirtió o mostró más bien los argumentos que el gobierno tiene para decretar esta conmoción allí en la zona del Catatumbo. Pidió al Congreso en pleno aprobar, o mejor, apoyar estas medidas que se están adoptando por parte del gobierno nacional para atender esta difícil situación. Y en el marco de afirmar cuánto le va a costar al gobierno nacional todos los programas que se implementarán en el Catatumbo, dice el ministro Juan Fernando Cristo que esos impuestos adicionales que se impondrán en esa región del país será para completar los más de 4 billones de pesos que se necesitan para atender a la población. Escuchemos. Ya hay partidas del presupuesto nacional para ello. Necesitamos meterle plata de regalías o capas y vigencias futuras. Pero para asegurar la financiación total del pacto, que tiene un costo de 4.3 billones de pesos, se necesita la conmoción interior porque no hay recursos suficientes. Hay otro punto importante y esto hay que resaltarlo, William, y es un pronunciamiento que hizo la defensora del pueblo Iris Marín, quien advirtió que aunque en el mes de noviembre del año 2024 se había emitido una alerta por parte de la Defensoría sobre la situación en el Catatumbo, este tema se desbordó y prácticamente se le salió de las manos al gobierno nacional. Escuchemos lo que dijo la defensora. La Defensoría del Pueblo tiende a pensar que aunque no es... la crisis sí era previsible por la alerta temprana, esta proporción y esta magnitud del impacto humanitario nos ha desbordado a todos. William, aunque en medio de la presentación de este informe se presentó un rifirrafe entre el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, porque aún no se conocen los demás decretos de esta conmoción interior, el ministro Cristo aclaró que dichos decretos se irán expidiendo en el marco de estos 90 días por el cual se decretó este estado de excepción. Muy bien, Daniel, muchas gracias. 6:15, saludamos a esta hora al doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y Crédito Público. Doctor Juan Camilo, muy buenos días, gracias por estar en la FM. Buenos días, me place saludarlos. Bueno, ¿le gustan estos impuestos dirigidos, en el caso muy puntual de los juegos de azar, el tema del petróleo y los timbres en las notarías? ¿Son buenos, malos? ¿Cómo los percibe, doctor Juan Camilo?